nuestro contenido y esta vez nos acompaña un joven líder político de la República Dominicana, José Junior. Bienvenido, José Junior, ¿cómo estás? Gracias por la invitación este sábado. Yo estoy perfectamente bien. Gracias por acompañarnos y por venir a contarle a Literal un poco de tu historia. José Junior, ¿cómo inicias en la vida política? ¿De dónde viene esto? ¿Es vocación o vienes de una familia que se ha dedicado a la política antes? Bueno, mi familia, por así decirlo, no le interesa para nada la política. Es decir, Tú fuiste el que diste el primer paso. exactamente. Para mí fue un reto porque Siempre hay un rebelde. ellos Sí, yo soy así decían, también. no, que la política es la que tiene el país en problemas, tú no tienes que involucrarte en eso, Sí. no te metas en eso, tú estás perdiendo tu tiempo. ¿Y cuándo yo inicio precisamente la política? Bueno, hay algo que entender en la juventud, que la política está en todos los ámbitos. Tú puedes hacer política desde tu profesión, desde donde sea. No necesariamente tienes que ser directamente de un partido. Claro, es la vía más eficaz. Y este es mi ejemplo. Yo comencé a hacer política en el colegio. Tú vas a decir, ¿cómo así en el colegio? Bueno, en el colegio nosotros celebramos elecciones del Consejo Estudiantil. Es decir, ser presidente y tener una plancha que representaría el colegio completo ante los padres, la asociación de padres, ante la directiva y ante el Ministerio de Educación. Esa fue mi primera campaña política, como quien dice, donde se tomaba un día en el recreo, tú ibas con tu panfleto, pasándole a cada uno de los alumnos, te daban la radio para tú poner Ya, tu su música. chocolate. Exactamente, su chocolate, Yo sé de eso, etcétera. estamos hablando el mismo idioma. Bueno, ¿y por qué yo decidí lanzarme al presidente? Yo decía que el colegio debía poder dar más al alumnado y escuchar un poco más al alumnado. Yo venía. Y una vez ya asumido la posición, comenzamos un programa dirigido a eso para los estudiantes. Muy bien. Ahí fue que desarrollamos la primera evaluación de docentes. Imagínate un alumno de segundo de bachiller enfrentándose con los profesores porque lo Yo íbamos a me evaluar. imagino que tú te ganaste un par de 70. Eran conscientes de que estábamos haciendo lo mejor. Muy bien, muy bien. Una Felicidades a esos modificación profesores. del plantel también, buscamos butaca nueva, que tenían que renovarse, piso nuevo, pintar las paredes y cambiar el uniforme de deporte, que era siempre una queja que nosotros teníamos como estudiantes. De ahí yo doy un salto a lo que viene siendo ya participar en la política directamente como sociedad civil mediante un movimiento. Muy bien. El movimiento se llamaba Movimiento Independiente Rescate Democrático. Lo encabezaba Nombre como revolucionario. Mire la figura que había. Estaba el profesor Rijo, José Rijo, de la vieja guardia, Paula Disla, gente que tenían ese espíritu revolucionario y se enfocaba más que otro movimiento de salir, porque en esos tiempos, estamos hablando de cara 2017, 2018, cuando la marcha verde estaba en su actividad, en vez de salir a la calle era formular propuestas para que los actores o los políticos la asumieran. Me gusta. Entonces lo que hacíamos era que estudiamos lo que proponía el gobierno de turno en ese momento, veíamos la deficiencia y creábamos un proyecto que podía ser más viable para la República desde la perspectiva de todos esos técnicos que teníamos en el movimiento y claramente del aporte que yo daba como la ala joven del movimiento como tal. De ahí, ya estamos hablando 2018, cuando comienza el periodo pre-campaña, doy un salto a lo que viene siendo la participación partidaria directamente, cuando me invita el presidente de la República, Luis Abinader, a formar parte de su equipo de jóvenes, a dirigir la campaña del primer voto. Para mí, dirigir la campaña del primer voto fue complicado, fue un reto grande, porque yo estaba entrando a la universidad en ese momento, entonces era doble reto. Doble reto, estudiar y al mismo tiempo hacer política directamente y recorrer el país, que lo recorrimos más de 10 veces, llevando a esos jóvenes a que siguieran el proyecto presidencial de Luis y que formaran una propuesta de cambio en la parte de gobierno en materia de jóvenes. Ahí fue una experiencia enriquecedora para mí porque ya estábamos directamente tratando con la política partidaria, que todo el mundo le tiene miedo, y principalmente los jóvenes, que temen a unirse. Te vas a quemar en política. Exactamente. Sí, te estoy diciendo que yo vengo de ahí. Y el principal reto como uno director del primer voto es quitar ese sentimiento
Correcto. no apolítico, sino apartidista, porque todos los Correcto. jóvenes, como decía, hacen política, lo único que no saben cómo la hacen. Es que todo el mundo hace política Exactamente. todos los días. Lo que pasa es que la gente aquí se entiende que hacer política es inscribirte en un partido, es seguir un partido, es identificarte con un líder de un partido. Exacto. Y todos los días hacemos política todos. Todos. Y si no fuera así, pues la política no existiera, no fuera política. Porque al final esas propuestas que tú mencionas, ¿de dónde salían? De las mismas quejas que habían de las personas, que era de la forma que se identificaba la ineficiencia. Entonces, como que los jóvenes le corremos, ¿pero por qué? Si al final vamos a terminar ahí. Exacto. Y un trabajo bastante complejo que le toca al joven, trabajar con el primer voto. Es decir, son muchachos muy jóvenes que en su gran mayoría muchas veces no saben lo que quieren, vienen influenciados por el tema de que muy pocos a esa edad dan el paso para iniciar una vida política. Es decir, el primer voto es una de las partes más complejas y más difíciles de trabajar. Es decir, combinado, fue una gran experiencia, me imagino, la que tuviste. No, claro, y como decía, el primer reto era conectar, decirle al joven, mira, tú estás haciendo política o tú te estás preocupando por esto en el país. Lo único que tú no sabes cómo viabilizarlo, cómo hacerlo como tal. Necesitaba una especie de formación, se puede decir, en cuanto a cómo poder levantar su voz y decir, yo necesito esto como primer votante, yo necesito el tema de la inserción laboral, yo necesito mejores oportunidades, mejor calidad educativa, etcétera. Entonces, ese era el primer reto que nosotros teníamos como director de primer voto y pudimos lograrlo a nivel nacional en las 32 provincias, creando células de jóvenes, se puede decir, estructuras de jóvenes en cada provincia, donde un joven que sí tenía la iniciativa, que tenía la chispita, buscaba a otros jóvenes, se sentaba así mismo en un patio de una casa, en la universidad o en un parque y comenzaba a decir, miran, ¿qué tú piensas de esto? ¿Tú crees que todo tiene que ser diferente? Y así comenzaron como quien dice a ver una conexión. Después esa conexión la dirigimos a lo que viene siendo ya a trabajar directamente desde el partido y desde la candidatura, porque todos los cambios sociales más eficaces se tienen que hacer directamente de un partido, por así decirlo, porque el partido es el que tiene esa lucha de poder de cambiar el Estado. Entonces, si uno quiere viabilizar eso, si bien puede participar en una ONG, lo más recomendable es que siempre participe en un partido para poder viabilizarlo, porque es que se da el núcleo fuerte de cambiar, de transformar el Estado. Claro, y eso es la forma más directa. En la forma más directa, exactamente. Y ya después nosotros tuvimos que enseñarle cómo funciona el partido, por qué elegir un candidato, cómo hacer un voto consciente, que es lo más importante, porque la mayoría de los primeros votantes decían cuando uno ve una provincia, no, yo voy a votar porque mi mamá me está diciendo que vote. La influencia, como decía Andrés, o yo voy a votar por salir de eso, porque decir para que vote por primera vez. Algunos decían, mira, yo ni voy a votar porque no quiero sacar la cédula. Y lo más grande es la abstención del voto. Exactamente. En los primeros votantes. No, yo no voy a votar. No, yo voy a votar por esto y por esto. No, yo voy a votar por esto y por esto. Es decir, es un poco complejo y me imagino que hiciste un gran trabajo. Bueno, los resultados están ahí, trabajando con el primer voto, que en términos políticos esa es la parte más difícil, porque ya los jóvenes que tienen 22, 23 años está un poco más acabado mentalmente sobre lo que quiere, y en términos políticos ya está también más ambientado en términos de conocer un gobierno. Difícilmente muchos pocos jóvenes tienen la capacidad, digo yo, o la oportunidad de tener la vinculación de conocer un gobierno a la edad de 17, 18 años, exacto, que es donde se inicia a trabajar el primer voto. Tú mencionas que recorriste gran parte del país. En esos recorridos, trabajar con juventud muchas veces le genera a uno una gran chispa, uno poder conocer jóvenes de distintas demarcaciones, con distintas culturas, jóvenes de diferentes partes del país. Cuéntanos esa experiencia, qué tan gratificante para ti fue conocer la juventud dominicana en distintas partes del país. Bueno, eso me enseñó a mí algo muy importante, de que la juventud en el país es muy diversa. No es lo mismo tú tratar con un joven de 18 a 22 que un joven de 22 a 25 y así sucesivamente. Ese fue el primer reto que yo tuve, como quien dice, y también de poder conectar, porque como me ven, siempre está el término, no, que este es popi, o que este no es de los guaguaguá, que era un término que yo tuve que enfrentar en el momento, porque por el blanquito que sea, exactamente, es parte de los estigmas sociales, tenía que buscar la manera de introducir. Entonces, en esa época yo me dejaba el cabello largo, yo andaba con mi afro, andaba, no me veía como el político normal y corriente. ¿Y balbú? No, porque yo no tenía barba en esa época. Ahora fue que me crecí.
No tenía barba. Andaba con mi cabello largo, una camiseta sin cuello, lo más chill posible. Quería verme lo menos político posible para No, ya, poder ya se pone la dirigirme. chacabana. Para poder dirigirme a esa juventud. Claro. Y en cada una de las provincias yo me di cuenta de que las necesidades de los territorios es necesario focalizarla al territorio, no plantear políticas genéricas, sino ver desde cada punto de vista la realidad, tanto en el territorio como el rango de edad de cada uno. Porque, te lo decía, el de 18 a, bueno, vamos a poner un poco más para atrás, porque para el 2020 todavía hay gente que no lo había, para el 2018 había gente que no había cumplido lo 18 como tal, pero para el 2020 lo iban a hacer. Tenían la preocupación de mayor educación, de poder acceder a la universidad fácilmente, pero ya el que tenía 18 años, en el 2018, le preocupaba más la inserción laboral. Y así, en cada renglón de edad, nosotros nos encontrábamos una problemática diferente que tuvimos que, como quien dice, registrar para poder realizar una propuesta de gobierno al presidente Luis Abinader en su momento. Todo ese proceso de conocer muy de cerca esa realidad social que tú estás escribiendo, ¿te inspiró o te motivó a quizás querer aspirar en algún momento a un cargo electivo? Pero esa respuesta no me la des ahora, me la dices después de la pausa. Ustedes no nos cambian.